Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Sagitario. Cariño, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, ¿vale? Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando ningún tipo de dato personal. Si le interesa lo que es una lectura general, solo van a encontrar lo que es en la descripción de cada video, un correo. A través de ese correo se ponen en contacto. Yo te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien, mi querido Sagitario, corazón. Un mensaje del oráculo para mi querido Sagitario. Recuerda que es una lectura general. Empezamos. Dice, el yin, cariño. Siento, mi querido Sagitario, que te viene una segunda oportunidad en cualquier aspecto de tu vida. Puede ser amor, puede ser trabajo, puede ser comunicación, etcétera, etcétera. Si tú de repente me dices, Richard, cuánto deseo ese trabajo, pero lamentablemente ha pasado algo que ya no requieren de mi servicio. ¿Quién te dice a ti, mi querido Sagitario, que te van a llamar? El otro punto también, corazón. Richard, esta persona me ha dicho que todavía le espere, que luego me da lo que es la respuesta, cariño. Me porté mal, Richard, me porté mal, pero le he dicho por favor que me perdone. Siento que para muchos de vosotros va a haber una segunda oportunidad, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido Sagitario. Siento un Escorpio muy fuerte, pero muy fuerte, muy fuerte. Vamos a ver, cariño, mis únicos. ¿Qué nos quieren decir como carta guía, carta consejo para vosotros con mucha fe? Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, Sagitario. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, Sagitario. La carta de los enamorados, cariño. Vas a tener una conversación muy seria, pero muy seria. Puede ser que inclusive también muchos de vosotros es una semana de creatividad, de noticias, de mensajes. O quién te dice a ti, mi querido Sagitario, que me dice Richard, estoy escribiendo un libro. Ay, por Dios, corazón, me encanta, me encanta. Yo un día voy a escribir un libro, pero de vosotros, de los superchats que hago, porque Dios mío, cada pregunta que me hacen, yo alucino, ¿vale? Voy a hacer un libro, Los secretos del tarot, los secretos del tarot. Vamos a continuar. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Géminis también. Aries, me sale lo que es un Tauro. Virgo, también puede ser un Tauro. Libra, y cierras con otro Escorpio, cariño. ¿Te llega algún tipo de mensaje relacionado también con la justicia? ¿Algún documento, algún tipo de trámite legal? Mi querido Sagitario, ¿vale? Te llega algo, Sagitario. Vamos a continuar iniciales. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Si menciono signos sin querer, nos están diciendo que aquí está la energía de ellos, ¿vale? Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Vamos a ver, la letra W o puede ser también la letra M. A ver, se mira mejor aquí. Sí, la letra M. Aquí mejor, ya está. La letra Q, la letra Z, la letra B, mi querido Sagitario. Siento ese Escorpio, pero muy fuerte, muy fuerte. Vamos a ver, corazón, cómo están tus energías. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. ¿O qué estás sintiendo? Ay, cariño, corazón. Me dice, muchos de vosotros van a estar lo que es en un compromiso, en una reunión o en una fiesta también. O vas a celebrar algo, Sagitario. Vas a celebrar algo, corazón, ¿ves? Te digo que estoy sintiendo un Escorpio muy fuerte para vosotros, porque me sale lo que es la estrella. Celebración, cariño. El otro mensaje también que te puedo decir, mi querido Sagitario, posiblemente muchos de vosotros van a conocer a una persona muy especial que puede estar relacionado con tu llama gemela, ¿vale? Muy bien, cariño. Quiero que cierre tus ojitos. Todo lo que tú visualices, Sagitario, con el palo de lluvia es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para mi querido Sagitario. Muy bien, corazón. Es muy bonito la imagen que yo he visto, ¿vale? Muy bonito y ha enviado pero muchos mensajes. En primer lugar, mi querido Sagitario, ¿qué te recuerda a ti la imagen como si tú estuvieras de repente, tus pies están lo que es en un lago, en una playa, en una laguna?
pero tú estás acompañado y acompañada de alguien. Veo que esa energía, cariño, es una energía muy buena, muy cálida. Es una energía que quiere lo mejor para ti. Inclusive te abraza. Puede ser que sea un recuerdo de tu infancia también. Pero esa escena, cariño, recuerda que el agua representa sentimientos y también representa lo que es salud. Para muchos de vosotros, cariño, yo me inclino a la parte de los sentimientos, ¿vale? Los sentimientos, porque el agua era limpia. Y esa imagen que tú estás sentada o sentado lo que es en la orilla, acompañado de una persona especial, y esta persona te abraza, cariño. Te abraza mucho. El otro mensaje también, mi querido Sagitario, siento que muchos de vosotros últimamente escuchan un sonido muy particular, ¿vale? Que mayormente se escucha casi en todo lugar. Aquí en Barcelona no lo he escuchado, ¿vale? Pocas veces. Pero cuando lo he escuchado, pasó algo muy impactante. No es para que te asustes, Sagitario, siento ese escorpio muy fuerte. Siento que muchos de vosotros, posiblemente porque lo he visto la figura, están escuchando el sonido de un grillo, cariño, en tu casa. Si lo encuentras, no lo mates, ¿vale? Por favor, no lo hagas daño. No le hagas daño, mi querido Sagitario, porque es la energía de un ser de luz. Es como que te dice, yo estoy aquí, te estoy acompañando en tus noches, en tu tristeza. Tú no estás solo, tú no estás sola. Especialmente también para aquellos que a lo mejor de repente en estos momentos estás lo que es en la distancia o estás viviendo solo o sola o estás apartado de la familia. No lo hagas daño. Pero siento que a lo mejor me dice Richard, inclusive no me deja dormir. Toda la noche está chillando el grillo ahí. Te está acompañando, cariño. Acostúmbrate con el sonido del grillo. Te está acompañando, ¿vale? Entonces, no lo hagas daño. Es un mensaje muy bonito porque toda la imagen que yo he visto con el palo de lluvia nos hablan de la energía de un familiar. Puede ser un padre, puede ser una madre, puede ser un compañero, una persona como que ya no está a tu lado. No quiere decir que ya no está lo que es en esta tierra. Quizás de repente algunos sí, pero otros no. Otros no. A lo mejor de repente, cariño, tú me dices, lo anhelo mucho, lo extraño, ¿qué será de su vida? Me hubiera gustado de repente aprovechar más tiempo con ellos o con ellas, etcétera, etcétera. O tienes ese deseo también, mi querido Sagitario, de ser madre o de ser padre también, ¿vale? Porque es la energía muy maternal, muy paternal. Vamos a ver, corazón, cómo están tus energías. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, mi querido Sagitario. Que Dios Universo me ayude, Sagitario. ¿Cómo están tus energías? ¿Cómo están tus energías, Sagitario? ¿Cómo están tus energías? Que Dios Universo me ayude, Sagitario. ¿Cómo están tus energías? Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del Caballero de Copas, la carta del 10 de Copas, la carta también de la Reina de Espadas, la carta del Paje de Espadas y la carta del 5 de Copas. Siento, mi querido Sagitario, que existe una energía que piensa mucho en ti. Existe una energía que siempre te acompaña, Sagitario. Porque mira, si tú te das cuenta, este personaje que es muy atractivo, corazón puede ser también una mujer, ¿vale? Recuerda que en cuestión de energía no clasifica género. Su mirada, cariño, es de paz, es de alegría, de tranquilidad. No es una mirada, como te puedo decir, de deseo, no. Es una mirada de armonía, de buenos sentimientos. ¿Y por qué te digo que esta persona piensa mucho en ti, te recuerda, te lleva a lo que es en su energía? Porque tenemos la carta del 10 de copas. Fíjate, la carta del 10 de copas. Entonces, y tú de repente algún momento me dices, Richard, a veces cuando estoy haciendo algo en mi casa, a veces cuando estoy lo que es en mi intimidad, en tu soledad, como que te viene el recuerdo de esta persona. Si esta persona está viva, cariño, esta persona te piensa, esta persona te recuerda, te extraña. Si esta persona no está lo que es en esta tierra, esta persona, su energía, está contigo. Y tú lo sientes, mi querido Sagitario. Siento ese escorpio muy fuerte. Si te lo menciono sin querer, lo siento. Pero es energía. Tú estás lidiando con un escorpio, creo. ¿Ves? En tu momento de tranquilidad, en tu momento de soledad, tú piensas y dices, Richard, ¿por qué lo recuerdo? ¿Por qué lo pienso? ¿Y por qué yo me atrevo a decirte que es una persona que ya no está en esta tierra? Porque esta carta representa también lo que es a la muerte. Detrás hay cruz. Fíjate muy bien. Hay como una cruz. Es como si fuera un campo santo. ¿Y por qué también te digo una persona que está viva? Porque aquí nos dicen una carta del pasado. Una persona que te recuerda lo que es en la distancia, cariño. Entonces, mi querido Sagitario, siento que hay energías, tanto que están en esta tierra como también lo que es en el más allá,
que siempre están contigo. Por eso que tú sientes ese chillido de un grillo. Puede ser un pájaro también. Puede ser un pájaro, ¿vale? Porque mayormente se manifiestan en animales, cariño. ¿Te ha pasado alguna vez que tú me dices, Richard, justo soñé con una persona que ya no está en esta tierra, pero horas antes de acostarme estaba como cantando un pájaro, un ave? ¿Por qué, Richard? Porque se manifiesta en los animales, cariño. Se manifiesta. Y mayormente tú escuchas esto en la noche. Algunos inclusive puede ser, justo coincide en las horas puntas, 6 de la tarde, cuando ya está oscureciendo, medianoche, 3 o 4 de la mañana también. Coincide lo que es en horas punta, ¿vale? Vamos a continuar. Que Dios Universo me ayude. Vamos a ver qué me quieren decir el tarot TV Series. Que Dios Universo me ayude, Sagitario. Sagitario, ese Escorpio está contigo. Hay un Escorpio y un Escorpio. Yo lo estoy sintiendo y a cada rato me sale su signo. Sagitario, Sagitario, Sagitario. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 9 de bastos. Tenemos lo que es la carta del 6 de copas. Tenemos lo que es la carta también de la justicia y la carta de la luna. A veces te gustaría, mi querido Sagitario, que los demás te entiendan un poco más. Es como si estuvieras de repente batallando tú solo o tú sola. Puede ser que a lo mejor me dices, Richard, mi pareja no me comprende, mi familia no me comprende, mi entorno no me comprende. ¿Te gustaría que ellos en algún momento se pongan lo que es en la suela de tus zapatos? Tú necesitas ayuda. Necesitas apoyo, cariño. Pero lamentablemente puede ser que la ayuda llega muy tarde. Vamos a suponer que a lo mejor tú me dices, Richard, yo estaba enfermo o tuve lo que es un accidente. Me hubiera gustado mucho que mi pareja, mi ex o una persona en concreto esté conmigo, pero da la casualidad que yo solo tuve que salir adelante. Esto nos pasa a todos, ¿vale? A mí también me pasa esto. Entonces, siento, mi querido Sagitario, que tú me dices, Richard, me gustaría que se dé cuenta que lo estoy pasando mal. Puede ser familia, puede ser pareja, puede ser de repente una persona en concreto. ¿Ves? Tú estás solo y sola lo que es en la batalla. ¿Te das cuenta? Y tú necesitas que ellos te apoyen. Necesitas esto. La carta de la justicia y la carta de la luna. Sé que a lo mejor de repente esto suena algo mal, pero si tú de repente me dices, Richard, ¿tú crees que en algún momento ellos van a pasar por lo mismo? O tú de repente me dices, Richard, cuando ellos han necesitado de mí, yo he estado ahí, le he apoyado económicamente, moralmente, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, ellos se olvidan. Ahora me sale aquí lo que es la carta de la justicia. Mira, aquí hay muchos personajes con una balanza. Me dicen la carta de la justicia. Y tenemos lo que es la carta de la luna. Entonces, cariño, estas dos cartas, cuando sale la carta de la justicia y la carta de la luna, fíjate muy bien, nos están hablando ya de karma. Karma, cariño. Entonces, no digo que tú estés deseando esto, mi querido Sagitario, pero el karma va a llegar para ellos y tus ojos lo van a ver, ¿vale? No digo que tú estés deseando esto, pero el karma llega para ellos. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver economía. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, Sagitario, que Dios Universo me ayude, Sagitario. Economía. Que Dios Universo me ayude. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de 9 de oros. Abre tus brazos, cariño, porque Papá Dios, el universo, te va a entregar dinero. Mira, te llega dinero, corazón. Te llega ayuda, te llega préstamo, te llega un contrato, pero que va a mejorar tu economía. La carta del 8 de espadas. Ahora es cuando tú, mi querido Sagitario, tienes que saber organizarte y tienes que saber administrar bien. ¿Por qué? Porque esas personas que en su momento prácticamente se olvidaron de ti, ahora vuelven porque tienes dinero, ¿vale? Hay una persona que se va a enterar, o posiblemente tu entorno, se va a enterar que llega dinero porque son cartas de 8 de espadas, cariño. Viene disfrazado de buena persona, pero mira, es un cocodrilo con un traje también de cocodrilo, cariño. Esta persona, corazón, solamente se acerca por interés. Si tu economía está muy bien, te recomiendo que sepas ver a quienes confías o a quienes ayudas. La carta del 3 de espadas, ten mucho cuidado porque hay muchas personas que se van a acercar por conveniencia a tu vida, mi querido Sagitario, ¿vale? Siento un Capricornio y cierras con la carta de la sota de oros. Ten cuidado con las propuestas, ten cuidado con los préstamos. Todo lo que tú hagas, negocio, proyectos o préstamos, hazlo con un contrato. Te recomiendo, cariño,
hazlo con un contrato. Muy bien. La economía te va bien, pero tienes que saber administrar. Solteros y solteras, a ver qué me quieren decir, cariño. A ver, Richard, si sale algo bueno. Claro, cariño, tu lectura es perfecta. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Sagitario, Sagitario, Sagitario. Que Dios universo me ayude, Sagitario, Sagitario. Solteros y solteras. Vamos a ver. La carta del rey de bastos, la carta del caballero de copas, la carta de la muerte, la carta de los enamorados. Cariño, tienes dos personas que piensan en ti. Por una parte hay un grupo de ustedes que posiblemente el amor lo tienes lo que es en la distancia, pero a lo mejor de repente en tu zona, en tu lugar, cariño, también hay otra persona que te pretende. Existen dos amores que están luchando por ti o van a luchar por ti, mi querido Sagitario. Si estás solo o estás sola, van a llegar dos machetes, ¿vale? Dos machetes. Ay, por Dios, me he acordado de una seguidora. Y siento, cariño, que esto es el comienzo, porque sale la carta de la muerte, un renacimiento. Y mira con qué carta sale. ¿Con qué carta cierra? La carta de los enamorados. Me están diciendo, muchos de vosotros solteros y solteras vas a empezar una nueva relación, una nueva historia de amor, mi querido Sagitario. Entonces, cariño, llegado el momento, vas a tener que decidir por quién elegir. La persona que es mayor, porque van a ser dos energías. Una persona va a ser de repente un poco menor que la otra, o es menor que tú, etcétera, etcétera. Pero la persona que es mayor, económicamente está muy bien, ¿vale? Pero posiblemente tú me dices, Richard, vale, económicamente está muy bien, tiene mucho dinero, ¿vale? Te va a comprar el coche, te va a llevar de vacaciones, cariño. Pero siento que el jovencito corazón es muy atractivo, muy atractiva, inclusive te gusta su carácter, porque te van los chicos malos, te van las chicas malas, mi querido Sagitario, ¿vale? No te gustan los chicos que progresan, las personas que trabajan. Necesitas un chico malo en tu vida, pero bueno, lo vas a tener, ¿vale? Richard, ¿hay música? Sí. Voy a tomar mi agüita. ¿Tú has escuchado la música de Pandora? Seguro que sí, ¿no? El pupurrí, cariño. Richard, ¿cómo te vas a atrever a cantar el pupurrí? Debo hacerlo todo con amor. Hoy esta noche yo saldré a algún bar. Si no me escapo de ella va a acabar con esta fuerza de voluntad y me va a dejar toda el alma enferma. Ay, es que debo hacerlo todo con amor. Quizá esta noche sea mi noche ideal. Quiero sentirme viva una vez más. Este caso de verdad es de vida o muerte. Necesito un buen amor urgentemente. Ay, quítame esta soledad. Por Dios. Si nosotros nos hubiéramos casado, tururum, hace tiempo, cuando yo te lo propuse, tururum. Cariño, es muy largo. Dime cuándo tú vas a volver. Dime cuándo tú vas a volver. Cariño, me quedo sin voz, corazón. Me nace del corazón. Ya está. Ay, por Dios, es muy largo, cariño. No tengo tiempo. Me atrevo a mucho yo, sinceramente. Decirle que tú eres mi vida. Ay, muy bien. Las características, que se me va el tiempo, mi querido Sagitario. Siento ese Escorpio muy fuerte en tu vida, pero muy fuerte, corazón. Dime en los comentarios si estás saliendo con un Escorpio. ¿Te interesa un Escorpio? Para muchos de vosotros, mi querido Sagitario, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento tierra. Esta persona puede estar dentro del trabajo, dentro del proyecto, etcétera, etcétera. Puede ser que sea mulato o mulata, o a lo mejor de repente me dice, Richard, nosotros trabajamos lo que es con productos naturales, o puede ser que tú eres un cocinero o una cocinera, mi querido Sagitario o Sagitario. La carta de la luna. Posiblemente, mi querido Sagitario, también puede ser que estás lidiando con un cáncer, me dice, un cáncer. Siento, mi querido Sagitario, que tienes que resolver algo relacionado con la familia. A lo mejor de repente con tu ex, a lo mejor de repente con tus hijos también. La carta también del 8 de oros. Posiblemente hay una persona de elemento tierra o cualquier otro elemento o con la persona que tú tienes que resolver esta parte con la familia, como que me dice, Richard, no me quiere hablar, no quiere de repente buscar lo que es una solución. ¿Qué hago? Dentro de 28 días, mi querido Sagitario, este hombre o esta mujer va a reaccionar. Esta persona puede ser de piel blanca o piel trigueña, cabello negro, largo, castaño. Siento que a lo mejor también, mi querido Sagitario, puede ser que tienes que resolver algo relacionado con los hijos. Esta persona también puede ser que trabaja
de una forma independiente, es autónomo o autónoma, o posiblemente de repente tiene a su cargo mucha obligación lo que es en la parte laboral, mi querido Sagitario. Espero que te guste esta lectura, corazón. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.